Entre Amigos Creativos. Este es el podcast pensado para todos los aspirantes y profesionales del mundo creativo. Acompaña a Eli Santa de Eli Santa Photography y a sus amigos en conversaciones inspiradoras con figuras claves que nos contarán de su trayectoria de éxito en la industria creativa en Puerto Rico y Estados Unidos. Prepárate para aprender y disfrutar junto a Eli Santa. Comencemos. Bueno, Dani, qué bueno que nos pudimos sentar a conversar entre amigos creativos. Luego de meses chateando por Instagram, aquí estamos en persona por fin otra vez. Esa es la conversación siempre, ¿verdad? Sí, bueno. Como que nos acostumbramos a mantenernos en contacto a través de las redes y no nos sentamos a darnos el café. También las vidas son ocupadas. Yo pienso que cada cual lo entiende o que la intención es lo que cuenta y la idea es estar conectado como mejor se pueda. Mientras más bien uno se pone más ocupado, no tanto lo ocupado, es que la vida. Entonces, más coordinación hay que hacer para verse en persona. Lo cual no debería ser así, pero pues. Así somos. Lo primero que a mí me viene a la mente es experiencia de 4. Experiencia de 4. ¿Sabes que yo tengo un chat con los muchachos todavía? Y todas las semanas tenemos algo que se llama el Waffle Wednesday. Waffle Wednesday. Estamos Xavier, Josué, Jafet y yo en ese chat. Todos los miércoles grabamos un video, cada cual graba un video, como que para dar un estatus de dónde estamos, dónde está la vida. Y está cool, está bien chévere, como que esa idea de mantenernos en... Sí, crear la ocasión. Sí, nos mantenemos en contacto, vulnerables, todo, en verdad está bien chévere. Así que no estamos montando cosas juntos, pero seguimos compartiendo y hablando aquí. Qué brutal que te mantienes en contacto con los muchachos, brother. Deberíamos darle contexto para los que nos estén escuchando. Hay que explicarle. Sí. Okay, ¿qué era la experiencia de 4 y cómo surge, verdad? Ok, experiencia de 4. Nosotros éramos, íbamos a la misma iglesia, parte del grupo de jóvenes, y entonces como que nos gustaba hacer embeleco juntos. Entonces hicimos una vez un espectáculo en la iglesia para recaudar fondos para algo, no me acuerdo para qué era. Y hicimos ese show juntos que era con videos y 80 cosas. Y nos gustó tanto la experiencia de trabajar juntos y crear juntos, que entonces lo que hicimos fue, YouTube estaba comenzando en ese tiempo, estaba comenzando a tomar forma, así que decidimos hacer videos y subirlo a las redes, y también entonces pues la gente nos invitaba. Y eso, así que antes de que existiera TikTok, todos estos revoluciones de gente que hacían nosotros empezamos a hacer esas cositas con estas camarotas que había que a veces pues como convertir de cinta a digital. Todo esto es revolú y empezamos así, pero era fun hacer esos días. Yo no estoy seguro si esto es así factual, pero es el primer grupo de personas que yo vi en Puerto Rico y cristiano haciendo contenido para postear primero en Facebook, porque me acuerdo que posteaban en Facebook. Ajá, así en Facebook. Y luego entonces en YouTube. Y luego en YouTube. Empezamos en Facebook porque era el más fácil, lo que más tenemos a la mano. Y YouTube, pues, eventualmente hacía sentido eventualmente, pues, moverlo allá a YouTube. Muchos de otros videos también están, no baneados, pero están como que estos picoteados por YouTube porque nosotros hicimos los videos antes de los copyrights, de que antes se puso cualquier canción y qué sé yo. Ya no, ya casi todos los videos son mudos. Vamos a quitar la música y te revolú. ¿Todavía existe la página? Yo creo que sí. Sí, si buscan videos. El contenido está disponible. Sí. Pero digo, algunos van a estar mudos. Pues, para que sepan, van a ser silent. Oídos. Nos quitaron las canciones. Esos videos eran de comedia, eran como sketches, muchos de ellos, ¿verdad? Sí. Cristianos. Pero tenía incluso un personaje que era Jesús. Sí. Eran videos sí, era de humor, era de comedia, con la intención exacta de llevar un mensaje. Y llegó un punto de que sí, hicimos un personaje que era básicamente Jesús, porque si queremos demostrar el aspecto de la relación con Jesús, había que ponerle a Jesús. Entonces, pues, yo era Jesús, yo era de ese personaje, pero ya eso estaba ya el personaje poco a poco empezó a tomar su propia forma de cómo se veía. Tenemos una peluca de estas de pelo largo, pero de estas pelucas baratas y viejas, que con el tiempo después se moruzan todo, así que lo que hacíamos era que le hacíamos un ponytail, y me la ponía con todo y ponytail y la misma ropa ya más o menos como que ya cuadrada, la bata para que sea identificable, qué sé yo, y hacíamos de Jesús y qué sé yo, a veces en la calle
Y entonces, pues, eso era bien extraño. Pero hicimos un par de videos bien chéveres y que todavía yo los veo y yo digo, soy ministrado, ¿tú sabes? Porque era una idea de, nosotros veníamos con dos cosas. Nosotros veníamos con ideas de cosas que nos parecían funny, así que para nosotros era importante que fueran funny o que nos parecía cool, como que, dale, vamos a grabar eso. Pero siempre venía detrás como que la voz de mi papá que siempre como que en mi mente decía, ok, pero ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso significa qué tú quieres decir con eso? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Cuál es el mensaje de eso? Es como que ser chistoso por ser chistoso, pues no era algo que por lo menos como que se fomentó en mi etapa de formación. Y eso pues se veía totalmente en los videos que hacía. Yo siempre lo he visto en todo lo que tú haces. De alguna manera la creatividad la amarras con un mensaje. Obviamente hoy día eres líder en la iglesia, eres pastor ya oficialmente. Eres pastor, disculpa que no estoy al día. Gente, parte de esto es Estamos al día que yo. ponernos al día. Estamos al día que yo. Parte de esto es ponernos al día. Con un amigo, con un viejo amigo. O un amigo viejo, no sé. Bueno, Ya estamos en esa, ¿verdad? estamos en eso, sí. Manteniéndonos, ¿verdad? En la ruta, esa fue o sea, tu primera experiencia con comedia fue ahí. Yo creo que lo que es comedia siempre ha sido parte del lenguaje mío. Cuando empecé a hacer cositas en la iglesia, hermano, que yo empecé tan chiquitito, yo creo que yo fui en Bebé Jesús en una estampa de nacimiento viviente, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que así de chiquito ya estaba. Las primeras obritas que uno hacía, pues siempre eran, pues, que se las pantomimas serias, esas que no sin expresión. Así que al principio, cuando yo empecé y cuando yo era pequeño, era cuando la iglesia y la comedia no mezclaban. Así que era todo más dramático, más serio, más formal y yo no sé qué más. Pero un momento más uno va creciendo, y particularmente en la etapa de adolescente, ya el humor era un poquito una etapa de mi lenguaje. Había algo de ver a la gente reír con uno que me llamaba mucho la atención y como que me gustaba. Pero también disfrutaba los silencios, que lo podía disfrutar más tarde, los silencios que se formaban cuando estabas diciendo algo que era más profundo. Entonces, esa idea del ruido, el estruendo de la risa, pero el silencio también de la meditación o de la reflexión, eso para mí son dos momentos que yo todavía sigo disfrutando un montón. Así que a lo largo de mi vida, pues, creciendo ya con D4, cuando empezamos a hacer D4, ya éramos más intencionales de hacer cosas que encontrábamos o cómicas o divertidas de hacer, que van de la mano más o menos, o fun, o sea, o que nos gustaba. Una vez hicimos un video que era una escena de que éramos como un tiroteo, pero no teníamos pistola ni nada, éramos con los deditos, como hacíamos uno cuando, pues eso mismo. Entonces, y así lo disfrutábamos haciendo y nos reíamos y la pasábamos bien. Yo creo que lo que ha cambiado de antes a ahora es que antes el paquete era más importante que lo que había dentro. Me explico. Antes la prioridad era este video, funny, qué sé yo qué más, que nos gustara y no sé qué más. Y luego íbamos moldeando en dónde estaba el mensaje. O cómo podemos llegar al mensaje. Entonces, hay veces que no empataba tan bien, hay veces que empataba mejor y nos volvíamos mejores. Ahora, donde estoy ahora en mi vida, completamente al revés. Es como que mi deseo es ya pues llevar un mensaje, llevar a la gente al evangelio de una manera más directa. Así que ese es el punto de cómo yo lo voy a llevar. Pues ya entonces yo confecciono la creatividad alrededor de ese enfoque. Genial. Y eso demuestra mucha madurez. Sí, etapas donde uno está. También las etapas de vida donde uno está en aquel tiempo. Yo creo que está bien que en aquel tiempo el propósito era lo fun, porque eso es lo que nos motivaba como muchachos. Creo que lo que era bien positivo y era bien bueno era tener siempre ese gancho que de momento me frenaron y me decías, ok, ¿con qué se come eso? Esa siempre es era la palabra siempre, ¿con qué se come eso? En honor a papi. Incluso, aún predicando y llevando mensajes, pasaba al revés. Porque a uno va aprendiendo un poquito más en los espacios de la palabra y de meditar la palabra. Uno se va en estos viajes a veces de, wow, qué cool, esto que encontré y qué sé yo qué más. Entonces es bien fácil uno quizás irse muy elevado, en quote unquote, elevado en términos de entonces y tal cosa, y el lenguaje original en el griego y qué sé yo, y ponerte a pronunciar palabras griego que tú ni siquiera utilizas. La voz de mi papá todavía está presente y me dice, ¿con qué se come eso? Ya no es hacer reír cómo tú lo aterrizas a algo que se lleve a la gente, es, wow, suena bien brutal, bien espiritual,
aterrízalo con cómo la gente se lo puede llevar para la vida. Así que, ¿con qué se come eso? Creo que es de las voces de papi que todavía siguen y seguirán hasta que se acabe todo esto. Es como un slogan interno. Sí, ha evolucionado en términos de me lleva a buscar siempre la claridad de lo que uno dice, con cómo tú dices, con qué action items la gente se va a llevar de ahí. Uno se puede poner bien romántico cuando se pone creativo. Wow, y las palabras rebuscadas, y las ideas, y los simbolismos, y las metáforas, y qué brutal esta idea. Entonces te das cuenta que no todo el mundo la cacha igual y no es tan claro para todo el mundo. Así que con qué se come eso, yo creo que de los regalos creativos que mi papá me dio desde el principio, cuando yo comencé. Me gusta escuchar eso porque mi impresión de ti siempre ha sido que tú eres un buen comunicador y comunicas a través de diferentes herramientas. Una de ellas, en cierto momento, después de hacer, ¿verdad?, de 4 y crecer un poco más y una juventud más adulta, empezaste a crear personajes también con los cuales, ¿verdad?, que encarnaban ideas específicas. Sí. El más que me viene a la mente era el pana que hacía ejercicio. Carlitos Bicep. Carlitos Bicep. Carlitos Bicep. Háblame de cómo llega Carlitos Bicep y quizás en qué estaba inspirado. Cuando uno hace comedia, o en aquellos tiempos, los 90 y los 2000, cuando uno hacía mucha comedia en iglesias, casi siempre la canalizaba a través de personajes. Era como que la mejor manera de hacerlo. Porque también, como te dije, comedia en sí misma no siempre era tan bien recibida. Pero teatro tenía un poquito de más camino, ¿no? Y los personajes. Así que inicialmente los personajes típicos que se veía en la iglesia eran siempre alguien hacia un anciano. O sea, como que una iglesia sin algún personaje anciano no es iglesia, tú sabes. No, por lo menos en aquel tiempo. Así que pues el asunto de utilizar personajes es un no-brainer, honestamente. Era como, pues, ok, pues voy a hacer esto y qué sé yo qué más. Entonces la idea de Carlitos Bicep era cómo uno promovía o celebraba y se reía un poco de ciertas prácticas o hábitos dentro de la iglesia o espirituales que nos ejercitan en nuestra espiritualidad. Es una manera, en aquel proceso, aquel nivel de madurez que tenía, una manera de, como tú decías, okay, qué hábitos personales son los que debemos fomentar para ser fuertes espiritualmente o crecer espiritualmente. Entonces, Carlitos Bicep era una persona que hacía aeróbicos espirituales. Entonces, yo lo que hacía era bien activo, bien físico, cosa que ya no creo que mis pulmones den para eso. Pero él hacía un montón de cosas y movimientos donde tenían que ver, pues qué sé yo, había uno que cosas como parecían squats, pero era un aspecto de orar y adorar, y que se te bajabas para orar y subías y sacabas las manos para adorar. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, tenía también ciertas cositas que había que obviamente pues trabajarlas en términos de, pues, a veces pues sí se reía un poco de lo orar en lenguas y yo no sé qué más, y lo de ciertos momentos que mientras uno va madurando lo va sacando y lo va menguando. Y más cuando el personaje empieza a encontrar su propósito, cuál es el punto de ese personaje. Entonces, pues, mientras voy encontrando que es eso mismo, los hábitos espirituales que nos fortalecen, pues entonces pues, no es necesario ya hablar de lenguas y cosas porque no va a ayudarme a la misión del personaje. Entonces, pues eso es lo que hacía. Y entonces tenía otro que era... yo tenía básicamente dos personas que son los más que yo utilizaba. Ese y Castrati. Castrati era lo que pasa, era ¿cómo se llama? Un soprano castrato, que era el castrato, antes la mujer, bien antes, en la Edad Media y por ahí, las mujeres no necesariamente se le daba lugar en los altares creativamente, así que cualquier rol de mujer que tú necesitabas, un hombre lo cubría. En la voz de un soprano, si como no cuentas con una mujer para hacerlo, pues tienen estas personas que en las etapas de su desarrollo, en la adolescencia y eso, pues los castraban, entonces crecían sin la testosterona que les daba la voz gruesa, así que pues tenían la capacidad de hacer estos tonos, qué sé yo qué más. Castrati, por eso lo único que fue que tuvo un accidente y pues terminó pues, Castrati. Entonces pues el punto era básicamente, él contaba su historia
y cómo él convirtió una tragedia en básicamente en algo bueno. Ese es el punto. Él es un skit, es más bien, es un personaje, pero un skit. Significa que tiene un solo libreto y no lo sacó de él. Carlitos Bishop se adapta a cualquier situación, él es él, y yo hago lo que sea con él. El Castrati era un libreto, él tenía un punto A, un punto B, y se acababa en su canción. Y hacía un baile, hacía un embeleco, que era la canción de la diva de Fifth Element, la película de Fifth Element. Entonces hacíamos un embeleco, bailaba, brincaba, qué sé yo, la gente, qué brutal, como convirtió la tragedia en esa cosa bien cool, y ya está. Esos son los dos personajes que yo más usaba. Brutal. Y me acuerdo muy bien porque marcaron una época. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. Luego que, ¿verdad? Que los personajes corrieron un tiempo, sé que entonces te integraste a la improvisación. ¿Cómo se da esa vuelta? Porque yo no recuerdo que había muchos comediantes haciendo lo que tú hacías. Y luego entonces se popularizan y surgen a nivel secular grupos de improvisación y surge de la manga, concepto cristiano de comedia. Entonces empiezo a ver más gente. ¿Verdad? ¿Cómo llega ahí? Y de alguna manera tú entiendes que de alguna manera fue fruto o parte de algo que tú fomentaste, o realmente la gente que ya tú veías venir. Pero yo no estoy consciente de cómo es que surge. Sí. Experiencia de cuatro comienza cuando yo di mis 20-something, ¿verdad? Mis 20 y pico. Básicamente todo esto que tú estás hablando es una trayectoria de mis 24, 25 hasta en adelante los 30 y pico. Y es una buena racha de casi 10 años más. Entonces, así que empecé en experiencia de cuatro básicamente hasta que me gradué de la universidad y empezó a trabajar y yo no sé qué más. Entonces ahí estamos haciendo videos, ahí ya se empieza a desarrollar esta dinámica de personajes. Paralelamente, mientras eso está ocurriendo a nivel, como quien dice, local en mi iglesia, y luego lo sacaba de mi iglesia y empiezo a moverme a lo largo a través de las redes, y me muevo en diferentes iglesias, invitaciones y qué sé yo. Paralelamente, estaba ocurriendo que Nelson Luque que también lleva fracatán de años de carrera, y él entonces estaba con sus personajes y sus cosas en la radio y haciendo teatro. O sea, él estaba básicamente cambiando un poquito el maquillaje o cómo se ve el teatro en comedia en términos de lo que es teatro familiar. Entonces está yendo a salas de bellas artes, salas grandes, yo no sé qué más. Entonces ahí está creando una mini revolución también allí en su forma. Que es lo que básicamente es hoy día, que ahora hay muchos stand-up comedians familiares, que son cristianos, pero su comedia es familiar, se vende más como familiar, las obras, etc. Pero eso es ese trabajo que él está haciendo allí en su carril también. Entonces, más en Nueva Vida, más las emisoras de radio, pues, etc. Así que tarde o temprano aparece una oportunidad para yo audicionar en una de las obras que él estaba haciendo. Y entonces, para mí, él estaba haciendo una escala un poquito más grande que la mía de lo que yo hacía. Aunque la escala de él era más presencial, la mía estaba más en las redes, etc. Así que es como que realmente cada cual tenía su... Pero entonces, la idea de teatro para mí, o sea, era espectacular. El teatro es algo que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Desde pequeño siempre me ha apasionado. En la universidad siempre estuve en grupos de teatro, cosas así. No amaba el ambiente, pero me gustaba la idea del teatro, esta idea de jugar y que otros disfrutaran del proceso. Así que la idea de unirme y participar de lo que estaba haciendo era cool. Así que entré por un súper papel pequeñito en esa obra. Algo hice que le llamó la atención en mi estilo físico de hacer las cosas, o comedia física. Le gustó mucho. Ay, mantente cerca. Siempre, por lo menos de la misma manera que mi papá, esa palabra se me quedó con qué se come eso. El de Lucky's es mantente cerca. Mantente cerca en diferentes etapas de mi vida. Esa expresión fue la que siempre fue bastante pivotal en mi vida de Lucky. Así que entre una cosa y otra, ellos estaban desarrollando esta idea de teatro de la manga. Y yo quería hacer un mini show de impro, algo más pequeño, para eso mismo, para responder a cosas cool que ellos veían que les gustaba, pero nuevamente darle una alternativa a las familias que pudiesen disfrutar de ese estilo de teatro. Pero yo nunca fui invitado allí.
Yo estaba en una reunión de otra cosa y vi lo que estaban haciendo. Y yo pregunté si me podía caer bien todo lo que estaban haciendo. Así que yo empecé a ir a ensayos, pero para ver los ensayos. Pero una vez, uno de los integrantes no pudo llegar, pues tuvo un percance. No pudo llegar y me preguntan, oye, pues, ¿tú quieres? Porque necesitamos 4 personas y 3 nada más, ¿tú te apuntas? Pues me apunté ahí, quedó tan cool y conectamos. Y desde esa fui parte del equipo de teatro de La Manga. A tu pregunta si es algo que uno venía haciendo, si algo, cosas que yo hice, llegaron hasta allí. Yo honestamente creo que todo lo que uno hace hoy te va a preparar para algo mañana. Todo. Ahora, ojo, yo no creo en promover el discurso de lo que estás viviendo es que Dios te va a preparar para algo más grande. Eso es para mí un discurso peligroso, porque entonces no te permite darle en todo, porque estás pensando, vaya, allá. Pero donde estás hoy seguramente también es fruto de algo que hiciste ayer. Entonces, lejos de ver eso, es simplemente vamos a disfrutar donde estamos, dar todo, aprender todo lo que podamos, vivir ese presente, vívelo ahora, vive donde estás ahora, que seguramente te va a preparar para algo mañana. Pero eso es un dado, eso no es como que, olvídate de esto no es tan importante como lo que viene, no, esto es importante. Lo que viene es importante y lo que viene es importante porque todo lo que haces hoy te prepara para mañana. Así que en todo lo que dicen de 4, me ayudó para llegar a llamar la atención esa audición. Lo que aprendí en esa obra me ayudó, o lo que hice en esa me ayudó para entrar en La Manga, y obviamente lo que he aprendido en esos 10 años dentro de Teatro de La Manga y en las obras, me ha ayudado todavía hasta el sol de hoy, todavía me sigue ayudando. En ese tiempo encuentras en Lucky un mentor. Sí. Él, gracias a Lucky, esto de la dinámica de los personajes, lo aprendí también más como darle quizá pues pensar otras cosas que no había considerado de un personaje. Me dio oportunidad para entrar en la radio con él. Una vez él estaba ya produciendo unos programas de radio. Tuve la oportunidad de entrar. Traté de entrar como personaje porque era como que, pues mira, ese es como que la ventana que él conoce, pues por ahí entré. No funcionó. A mí no me funcionó esa dinámica. Sí me funcionó ser yo. En vez de personaje, yo. Y curiosamente, aunque es un medio de radio, como ya se estaba integrando los lives en Facebook en aquel tiempo, el transmitir simultáneo, que ahora es que lo vemos en todos lados, sí es audio, pero también es video. Pero en aquel tiempo se estaba empezando a transmitir en vivo, streaming en las redes sociales. Y así que Lucky vio la oportunidad, vamos a meter los dibujos tuyos. Entonces, pues ahí entra entonces esta faceta de soy yo, pero con los dibujos y ilustrando y esta idea de visualizar y esta idea de ver para crecer, ¿no? No se llamaba así, pero se llama Dibuja tu huella. Pero esta idea del dibujo como un método de comunicación entró por ahí. Y llegamos a la próxima faceta, que tengo la pregunta, ¿en todo este tiempo estabas dibujando ya? Sí, el dibujar es algo que es parte también de mi vocabulario y mi ADN desde chiquitito. Y desde la escuela siempre estaba dibujando con mis amigos, haciendo cómics. Algo que me gustaba hacer, yo tenía un pana que estábamos en el mismo grado, pero en grupos distintos. Este salón hogar, tú estás en el grupo 11, yo estoy en 12, cosas así. Entonces, teníamos una libreta y empezamos, alguien hacía una página. Y entonces, cuando hacemos cambios de clase, nos entregamos la libreta. Yo sigo la historia en la próxima página. Y así. Y eso era espectacular. Así que todos mis amigos, todos nos gustaba el dibujo de alguna manera, nos gustaban los cómics y todas esas cosas. Era como que ese grupo de amigos siempre tuvimos eso en común a lo largo de toda la escuela, básicamente hasta la high school y todo. En la universidad menguó, como suele pasar. En la universidad pues disminuye la cosa, me enfoco cada vez más en las clases. Sí, siempre tuvo un poquito esta idea de, sí, hacer cómics y todas esas cosas. Pero nada, va disminuyendo a la medida en que tú te encuentras de frente con, pues mira, la profesión mía, pues sí es de mí este tiempo, este enfoque. Luego en mi adultez también sigo menguando. Honestamente, traté de hacer webcomics un tiempo, y hice unos cuantos, pero tampoco también terminó menguando, así que no fue algo que fue muy contundente. Me di cuenta de las cosas de mí, como soy medio vago, es como quería hacer el mismo dibujo en diferentes frames, esto es un revolú, no me encantaba, así que como que honestamente menguó, pero siempre estuvo ahí, el deseo, aprendí a dibujar y yo no sé qué más. Yo recuerdo
hubo un momento que empecé a darme cuenta de que los domingos se acabó el servicio. Llego al parking, pero no me preguntes de qué trató el servicio porque se me fue. Hablaban de Jesús. O sea, como que, pero manda. Y cuidado, porque hay iglesia. El punto es que yo decía, wow, esto es un problema porque nunca estoy aquí. Y traté de tomar notas normal como en la escuela. Tampoco funcionó, no me gustó el proceso. La realidad es como no entendía lo que escribía, no revisaba las notas de todas formas. Era algo muy divertido. Yo recuerdo una vez tú y yo estamos creo que fue en Pura Vida, en algún lugar estamos sentados y estamos con un café así como estamos ahora, estamos hablando, y yo veo que tú tienes en tu iPad una aplicación Paper, me acuerdo, no se me olvida, y entonces me enseñaste como que tú tomabas ahí unas notas, pero era con dibujo y todo el revolú. Y yo, bueno, qué cool esa idea, tú sabes, como que esta idea de como que ponerle dibujo, como que nunca se me había ocurrido, como que eran como completamente separados. Y yo, esa es buena idea. Porque yo sí he sabido dibujar en clase, pero otras cosas, Spider-Man en el margen de la libreta y yo no sé qué más. Y un día dije, porque lo voy a intentar. Pero no con un iPad ni nada, sino lo hice con lápiz y papel, con lo que tenía, digo, voy a empezar con lo que sea. Y entonces empecé a dar como que mis primeros ahí pirinos, pero empecé a darme cuenta de que retenía mucho más tiempo lo que había escuchado que versus no haber tomado nota. Y también el proceso de escuchar, pensar y traducir eso en un dibujo. Y también un dibujo suficientemente simple, pero claro para plasmarlo, porque tiene que ser bastante rápido. Eso era como que algo que en mi mente estaba presente. O sea, es como que estuve presente allí. Como que, qué cool, me encantó la experiencia. Entonces así que seguía haciéndolo. Fue funny porque al principio las personas como que me miraban mal. Decían, mira, que falta de respeto, el pastor está predicando, tú estás dibujando ahí. Y de hecho, la manera en que respondí a eso fue que un día fui y se lo enseñé al pastor. Mira, aquí están mis notas. ¡Qué brutal! Y un día antes de empezar el mensaje, él viene y dice, oye, antes de comenzar, quiero que sepan, si usted ve a él dibujando allí, es que está tomando las notas del mensaje, están bien chévere esa dinámica. Así que cuando se acabe este mensaje, pues van y chequen las notas a ver si les gusta, qué sé yo. Entonces, pues, más gente se unió a esa revolú, Israel. Entonces, Me da gracia porque primero que no sabía que yo había inspirado algo de eso. Y recuerdo haberte compartido las notas, lo que estás contando los recuerdo. Pero me da gracia, ¿verdad? Y me honra muchísimo porque obviamente yo lo empecé a hacer literalmente porque yo tengo déficit de atención. Y realmente a mí me da quisquilla estar sentado en el culto. Soy bien honesto. Ajá. Y me puede encantar Dios y su palabra y el mensaje. Pero llegué al punto que tengo que hacer otra cosa. Se me hace más fácil escuchar y entonces dibujar algo. O incluso ahora lo que hago es que yo tiro fotos la primera mitad del culto y me siento, las edito, las escojo y antes de salir del culto pues las publico. So, mi trabajo como, ¿verdad? Social media, content creator en la iglesia, pues realmente también funge igual para yo poder canalizar mi ansiedad de la déficit. Pero empieza así, ¿no? Empiezo a dibujar y a crear ilustraciones y yo no soy dibujante. Yo en algún momento tuve la fiebre de dibujar y empecé a hacer esas notas con el conocimiento básico, particularmente porque paper, tú sabes que una de las partes más complejas de dibujar es la línea. Y que esa línea se sienta Orgánica. Orgánica o que yo escuché a alguien decir que era confident, una línea segura, un confident line. Pues en la aplicación como que te ayudaba en el sentido de que cuando tú pasabas el lápiz, pues como que te enderezaba un poquito la línea y se veía como un confident line. Sí. Ayudaba. Un buen trazo. Un buen trazo. Sí. Y eso me motivó, esa ayuda del iPad me motivó entonces porque mi trabajo entonces se veía mucho mejor que la mano temblorosa con la que realmente yo hubiese dibujado algo. Sí. Lo otro que me motivó de paper era que tenía como unos watercolors. Ajá. Que te daban ese efecto de que cada vez que tú pasabas pues se mezclaba, tenían unos colores que eran de ellos, que no empezaban con primarios, sino que todas las versiones de los colores ya tenían un tono como pastel. Esa estética ya estaba como amarrada a la aplicación y cuento de largo corto, me hacía ver bien y me hacía sentir bien. Ajá. So, me quitaba la parte estresante. Y el hondú. El hondú se bien brutal que tiene. Espectacular. Entonces, cuando me encuentro con la herramienta, pues me motiva a comunicar pues, lo que estoy bien escuchando.
Y lo hice por mucho tiempo. Lo hice mucho tiempo entre libreta y libreta y libreta de prédica, hasta que después empiezo a tomar fotografía más a menudo y se convierte en el canal, ¿no? Pero sí, fue para, o sea, para mí fue como un momento bien, todavía mi esposa, nos encontramos con gente y ella habla de las notas que yo hacía y me hace buscar dibujos particulares. No, una vez que él hizo una cruz que estaba en Texas, él y búscalo. Una vez dibujó a Jonás dentro de la pipa y búscalo y para que se le enseñe. Pero fue interesante porque ese estilo me ayudó a encontrar mi carril como ilustrador. Como que en aquel tiempo no tenía forma de palabrarlo. Hoy sí. Y es básicamente mi estilo de dibujo sirve para tomar ideas profundas con dibujos sencillos. Eso es lo que hace. Eso es mi estilo, eso es lo que yo hago. Entonces, y es cool, o sea, va con mi personalidad, con mi estilo, con mi vagancia, va con muchas cosas, ¿no? Y entonces, y ha sido bien efectivo. Yo tuve la oportunidad de entrenar y pulir más esa destreza en Atlanta, con un equipo que se llama Sketch Effect, que básicamente íbamos, bueno, ellos van todavía, que ya no estoy en el grupo, pero vamos a eventos donde están los keynote speakers. Yo he dibujado al que es CEO de Disney ahora, pues o sea que él se retiró un tiempo y bueno, en ese tiempo que estuvo retirado, él estuvo en el speaking scene, como quien dice, y hubo una actividad que fue en Atlanta o en Orlando, no me acuerdo, yo dibujé eso de esto. By the way, recomiendo el libro de él, está espectacular. De verdad. La biografía, antes de que lo obligaron a volver. Sí. Él ya estaba retirado y hace como un recuento de su vida. Sí. Y parte de lo que tú mencionaste ahorita se ve ahí cómo él construyó. Ninguna de las experiencias se perdió, sino que fueron construyendo hasta el momento de poder ser el CEO de Disney. Sí. Son cosas que uno ve que son congruentes con la gente que logran éxito. Sí. ¿Verdad? No abandonan, no pierden ninguna oportunidad, ni buena ni mala. Totalmente, no, totalmente. Y la cuestión es que pues nada, sigo entrenando con ellos, fui a un montón de eventos, viajé a varias ciudades de Estados Unidos y fue una experiencia brutal, pero me trajo ese mollero, como quien dice, y esa claridad de ese carril, o por lo menos esa dirección, ¿no? de ese carril. Y entonces la empecé a desarrollar. Ahí es que entonces entra lo de la radio que te mencioné, de dibujar en la radio. De cómo entonces yo con estos dibujos voy llevando una idea y etcétera. Y incluso me pongo creativo con el papel. Una vez dibujé una olla. Entonces para llevar un tema que se llama el sancocho, una cosa así. Entonces, pero lo que la gente no veía que el papel tenía una rajita con un X-Acto knife, con estos papeles, los cuchillitos de estos de picar papel. Tenía una rajita ahí, pero no se veía porque era ya está. Y entonces lo que hacía era que yo tenía unos cutouts de unos dibujos que yo había hecho ya de ingredientes, carne, viandas, etc. Entonces las ponía por la hendidura y se desaparecía y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué esto! Estaba bien cool. Así que me ponía creativo con esa dinámica. Resulta entonces que yo decía, si esto me está funcionando para atrapar las ideas de otro, quizás también me puede ayudar con otro problema que yo tenía, que era también el de leer la Biblia. ¿Cómo yo puedo entonces leer la Biblia? O sea, yo he leído Génesis del 1 al 3, capítulo 1 al 3, 1000 veces en mi vida. Pero el deseo de leer la Biblia en un año, voy a empezarla del 1 al 3. O sea, yo tengo un doctorado en Génesis 1 al 3, básicamente. Como que he leído tantas veces. Entonces, no puede ser. Yo necesito. Y entonces de un punto que a veces uno está, por la índole esta de por muchos años, uno está comunicando, enseñando, y viendo iglesia y qué sé yo qué más. Y hablando de los mismos versículos que uno se sabe de memoria con los que uno creció, pues hay que, ¿sabes?, dar un step up. Y había un deseo, obviamente, de la Biblia. Es que si uno ama a Jesús, te pide el mismo, ¿no? El mismo espíritu te pide, entra a la Biblia. Entonces, quizás de alguna manera en que yo pueda tomar esto y ya estaba pensando en eso. Curiosamente, quien da ese empujón fue tu esposa. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. Mi esposo se metió en ese asunto también. Sí, mi esposa. Iris trabajaba en Pura Vida en aquel tiempo y estaban empezando a coger auge la dinámica de Bible Journaling. El Bible Journal, y Pura Vida se estaba empezando a traer las Biblias con los márgenes, los bolígrafos, un montón de cosas, ¿no? Se llevó donde a mí y me dice, oye, Dani, porque
de un tiempo que yo frecuentaba mucho, ese era nuestro punto de encuentro, y ella estaba trabajando ese día y me enseñó lo que veía, no, mira, qué sé yo, esto, me pensé en ti, por lo que tú haces con los dibujos, que está chévere, y yo, así que me llevé esa experiencia, pero yo analicé ya diferente a lo que yo estoy haciendo ahora. Pero yo dije, ok, fine, maybe no voy a utilizar washi tape ni pintar flores, pero esto es una buena manera quizás de lo que yo hago, con el proceso de lectura, convertirlo en dibujo y convertirlo en un proceso de reflexión. Y entonces pues seguí dándole forma y eventualmente se convirtió en eso y se convirtió que una práctica que aún el sol de hoy es una práctica real y activa en mi vida, ¿no? De parte de mi proceso de mis prácticas espirituales, ¿no? De la palabra. Y la belleza es que eventualmente, no sé cómo, no tengo una buena transición para llegar a que eventualmente se convirtió en la oportunidad de hacer un libro. Yo creo que si no me equivoco, y no sé cómo tú llegaste a Expolit, pero yo sé que Expolit tuvo que ver algo con tu llegar a la dinámica de alguna manera de estar ante el ojo de la gente que tenían el poder quizás. Sí, ¿O no? Sí y no, sí y no. Yo vi de una vez Expolit, pero fui un poquito más también explorando, fui con mi tratar de empujarme como humorista, qué sé yo qué más. Cuando se estaba dando esta dinámica de los dibujos y hablar al mismo tiempo, pues la dinámica que ya en la radio se estaba dando, pues entonces me la empecé a llevar a diferentes espacios en vivo. Y una vez Expolit tiene las iniciativas de ir, por lo menos de vez en cuando venían a Puerto Rico y hablaban de que era Expolit, esas cositas. Y vino el director de Expolit y eso fue una actividad por Vida Books también. Y estábamos allí y se tuvo la oportunidad de darle unos minutos de una reflexión, unos minutos ahí sencillos con mi técnica. Entonces, pues Mary Griffin, que era la directora de Expolit en aquel tiempo, quedó loca con el concepto y un par de personas dijeron, pues dale, vamos para Expolit, yo te ayudo y esto. Así que por ahí comenzó y empezó a conocer muchas personas. Okay. Entre esas personas está Faira Castro, que también era una de las personas, ella es publicista y de las personas más influencers, más de mayor influencia allí en Expolit y en la industria, ¿no? Entonces, pues hicimos un buen rapport con su hermana también, Mónica, que trabajamos muy bien juntos y yo no sé qué más. Y ahí quedó súper chévere, pues conocí mucha gente. Esa vez que fui allí fue mucho de conectar con muchas personas que tienen mucha influencia en Expolit. Llega María. Historia larga corta, termino de momento viviendo en Orlando. Y entonces de momento pues como que yo tenía una agenda llena para el 2018. Y yo tenía todo cuadrado y como que la carrera mía como speaker estaba empezando a coger forma, pero con el huracán María se trancó, particularmente en Puerto Rico. Y estaba buscando qué hacer. Y yo decía, ¿sabes qué? Esto es una buena oportunidad quizás de empezar a buscar otras cosas que no te has lanzado a hacer como libros o algo, lo que sea. Entonces, pues recuerdo que tuve una reunión con Faira en Miami y comenzamos a hablar, puta, ¿cómo estás? Y yo no sé qué más, y los planes. Y yo decía, mano, pues ayúdame a orar porque estoy como que medio perdido. O sea, estaba en una etapa de incertidumbre bien grande. Y aún en esa etapa de incertidumbre es interesante porque aún esas etapas te preparan para lo próximo. Ahí estuvimos conversando y como ella ya venía viendo lo que yo hacía con él, con la Biblia y y ella le encantaba mucho esa idea. Así que entonces pues me conectó con la editorial, Patmos, me conecta con ella. Mira, hablé con fulano, con Thomas, se llama ese, con Thomas, para que hablen y qué sé yo, hablé con él. Entonces me empezó a hacer unas preguntas. Yo no tenía un plan, una preparación para la conversación que íbamos a tener. Nada. O sea, yo nunca había hecho eso de que book proposals y todas esas cosas. Eso era ajeno para mí en aquel tiempo. Así que me llama, pero, uy, mira, Faira me habló y que tú bregas con esto de Bible Journaling y yo no sé qué más. Y empieza a hacerme preguntas. Y recuerdo, no tengo un plan, pero sí tenía 10 años de teatro de la manga, 10 años de improvisación que me prepararon para esa conversación. De la pregunta que él me hacía, yo decía sí, y añadía entonces la pregunta. Sí, que todas mis respuestas eran alineadas a la pregunta que él me estaba haciendo. Antes que continúe, explica cómo en qué consiste esa técnica dentro del CE, el Yes and. El Yes and es básicamente en impro, para no bloquear la propuesta del compañero y poder crear historias juntos. Cuando alguien propone algo, la actitud del improvisador es sí, recibo lo que tú me estás dando y añado a lo que tú me estás proponiendo y así. Así que, y eso es buenísimo si usted brega con ventas, eso es un palo. Si usted está haciendo propuestas, eso es un palo. Conversaciones de eso es súper efectivo y de equipo. En esta conversación, eso fue básicamente la regla que dirigió toda la conversación.
Y obviamente yo hacía preguntas y a base de eso íbamos por ahí. Y pues nada, eventualmente se convirtió en la oportunidad de El primer libro que se llamó Dibuja dibuja tu fe. tu fe, Dibuja tu fe. que era un reflejo directo de lo que tú estabas haciendo. Totalmente. Era básicamente sentarme, hacer un recuento de todo lo que, de cómo llegué a donde estoy y cómo lo hago, los métodos y las cosas, y que me ayudó a mí mismo también a poner como que en orden mi proceso para entonces yo poder replicarlos una y otra vez. Y ese fue el libro, que de hecho, tú eres parte de ese libro porque la foto de la portada es tuya. Yo te hice fotos en D4 cuando estaba haciendo 180 Magazine, recuerdo. Y entonces ese fue como que mi segundo. Te hice algunas fotos en vivo cuando arrancaste con el proyecto para ayudarte un poquito. Y recuerdo que entonces con ese mismo look y concepto hicimos un mega shoot que tiramos un montón de opciones de tú dibujando de 20 maneras que todavía veo que las aprovechas. Mira, sí, Cosas, es que tú no has cambiado nada. no, yo estoy igual, después que tenga barba y cara, estamos bien. Pero recuerdo que fue como un shoot visionario. Ese shoot. Sí. Ya podíamos ver Sí. muchas oportunidades que iban a venir porque habíamos hablado con lo que tú dijiste ahorita, habías encontrado tu lane. El carril. Y recuerdo que todo el mundo ¿verdad? Coincidía, no era yo nada más. Era como que eso es lo que él tiene que hacer. Porque combinaba tu capacidad de comunicar, de ser simpático y cómico, pero luego entonces de materializar información de una manera sencilla. Que entonces comunicaba lo que tu papá te enseñó. Ajá. Sí, esto basado en la misma quote de papi. Es con qué se come eso. Totalmente. Recuerdo que fue, cada vez que veo ese trabajo, pues me emociona ver cuando las cosas que tienen un potencial, las personas que tienen un potencial, los conceptos que tienen un potencial, se realizan. Algo importante de esa portada es que esa portada tenía tu foto y encima tenía dibujos míos. O sea, era una combinación de esos dos elementos. Y esa portada de ese año en los premios CEPA, que es la asociación esta de editoriales cristianas latinoamericanas, y es como que la industria, es como que, y hacen premiaciones anuales. Y ese año nosotros ganamos mejor portada. No me enteré. Sí, yo no quedé tan, pero fue hace tiempo. No me enteré. Sí, yo estoy seguro que te lo dije. Obligado. Estoy seguro que te lo dije. Pero ganamos mejor portada. Entonces, que es como que qué lindo, tú sabes, porque yo recuerdo cuando hicimos esas fotos todavía. Nosotros haciendo esas fotos y hacerlo en tu casa. Y es lindo, de momento, algo lindo del trabajo creativo es cuando tiene un impacto de que llega mucha gente, acordarte de que empezó siempre en una esquinita de tu rincón del mundo. Empezó en una esquina de tu sala, porque ni siquiera fue tu sala entera, fue una esquina para poner el backdrop. Literalmente. Hey, fue una esquina de mi oficina, sentado en la computadora haciendo el asunto. Incluso el retoque de esa foto para que salga para el libro, tú dijiste, no mandes nada sin que dame una oportunidad. Le dije que va a usar. Tú ibas camino a un retiro y te fuiste a una esquina a retocarle rápido y me la enviaste de vuelta y yo la integré. Entonces, qué lindo es pensar esta idea de que en las cosas que tanto han impactado, porque este libro ha impactado a gente en Japón, en Italia, en Europa, en todos lugares del mundo. Entonces, me vuela la cabeza y a veces hasta me emociona la idea de que en una esquinita, un rincón de tu mundo, vas a hacer algo que impacta al resto, al macro del mundo. No es para pensar un rato. Eso es. Y algo que quiero extraer de ahí para los que nos escuchan, ¿verdad? Que están invitados a la conversación y dicen, o sea, y lo ven fácil o lo ven improbable para ellos porque pues, dicen eso es lejos, o cuando ven el libro ya terminado dicen no sé cómo se llega allá, por ejemplo, ¿no? Empieza con ser fiel con lo que tenemos en las manos ahora que mencionaste ahorita. Si yo aprovecho el día de hoy, la oportunidad de hoy y le doy el 100, es más probable que otras oportunidades se nos den. Yo creo que hay un texto bíblico para eso, ¿verdad? Si en lo poco somos fieles, En lo mucho nos pondrás. entonces luego nos puede poner en lo mucho. Sí. Y fíjate que esa promesa hay un aspecto obviamente de la mano de Dios. Y su intención. Correcto. Pero también viene acompañada del efecto acumulativo de lo que hacemos. Todo lo que hacemos es un efecto acumulativo. Así que entonces, esas fotos que nos tiramos en un momento dado se convirtieron, acumularon, boom, esta idea de la portada de un libro. Una award-winning cover de un libro. Y así por el estilo, todas las experiencias que llevamos, todas las experiencias de incluso de incertidumbre, como te mencionaba, nos llevan a eso, tienen efectos acumulativos hacia el futuro. A todas estas nos hemos hablado de que eres
ingeniero. Sí. Sí. Mira, a mí me gusta tener esta conversación. ¿Sabes por qué yo le puse a este podcast Entre Amigos Creativos? Ajá. Porque algo que yo creo que la gente tiene mucha lucha con definir qué es lo que van a hacer. Like, voy a hacer esta única cosa y va a ser my best life now y eso va a ser, y esta es mi pasión. Y cuando hablamos de creatividad, realmente el núcleo es esa creatividad. Lo demás son avenidas específicas en las que canalizamos ese núcleo de creatividad. So, yo soy, a veces, ¿verdad?, usamos la palabra artista, ¿no? Alguien que comunica a través del arte, pero hoy día se ha popularizado más la palabra creativo. Correcto. Y yo creo que muchos de los amigos con los que me estoy sentando a hablar y con los que me sentaré a hablar, pues, sufren de lo mismo, que es que hacen muchas cosas. Y entonces lo que yo disfruto, y por la razón que soy intencional en presentar cada una de ellas, es que empezaste haciendo un contenido tipo actor de video, y de momento esa actuación se convierte en personajes que se manifiestan en vivo. Eso entra al teatro. Del teatro, entonces, de momento hay una manifestación también en lo que tiene que ver con el dibujo. Y seguimos comunicando a través del arte. Pero entonces, en la vida real, se está dando también que Dani Marín está estudiando. Y está en camino y desarrollándose como profesional hacia ser un ingeniero, que en mi opinión es un campo creativo. Totalmente, sí lo es. Porque realmente es buscar soluciones creativas a cosas, El problema es que tienes de frente. que problemas reales que tenemos Y hacer algo donde no había nada. hacer algo de la vida. Y como alguien describió en un momento que me encantó, que la creatividad es traer orden donde hay desorden. Que así fui yo. Anyways, él sabrá, Dios. Hablamos un poquito de la ingeniería. Vamos a ponernos al día, porque ya en este punto donde estamos con el primer libro, tú estás ejerciendo como ingeniero de software. Sí. Háblanos un poquito entonces de cómo se entrelazó eso. Quizás no abundamos tanto. Sí, pero ese tema ha sido complicado en términos de vivirlo, no tanto de hablarlo. Lo que lo hace complicado es, porque para mí siempre fueron cosas tan paralelas, carriles tan distintos, vidas separadas. Ya no lo es, pero en aquel tiempo sí, por muchos años. Quiero que lleguemos ahí. Quiero que hablamos de cuando eso se entrelaza. Pero por muchos años, la razón por la que yo estudié ingeniería de computadora era porque en mi familia no me dejaron estudiar diseño gráfico ni nada por el estilo. Se dijeron, ok, tú vas a escoger una carrera dentro de las grandes, estas típicas, ¿no? Qué sé yo, medicina, abogado, ingeniería, contabilidad, lo que sea. Porque el deseo es bien intencional. Y fíjate, es interesante porque aquel tiempo era como que esto es mío, ¿no? como aplastando mis sueños y qué sé yo qué más. La realidad es que ahora que yo soy papá, me di cuenta de que lo que tú quieres es tratar de setear a tus hijos para el éxito lo mejor que tú puedas. Con las mejores herramientas que tú le puedes dar a tus hijos. Consideremos esto, mi papá murió cuando yo tenía 26 años, que yo estaba casi recién empezando mi carrera como todo, como todo. Entonces, qué interesante decir yo, o sea, yo ponemos que se me hace bien fácil ahora ponerme los zapatos de mi papá, decir, ok, voy a morir, pero sé que mis hijos les di lo mejor que pude para que puedan tener un paso hacia el éxito y struggle tanto como quieran o tampoco como quieran, porque les di lo mejor que, en ese sentido, esta educación y esta carrera se las dejé. Y efectivamente, tú sabes, mis peores momentos donde básicamente me sostiene fue en la carrera. Lo que me ha dado estabilidad en la vida en términos de lo económico, incluso emocional y de estabilidad de mis próximos pasos ha sido la carrera. Entonces, de ingeniería. Pero no lo veía así que por muchos años yo sentí que estudié para complacer a mis papás. Y luego que me graduó, siempre fue un constante esfuerzo de huirle a la carrera de ingeniería para ser creativo o arte o lo que sea. En aquel tiempo teatro o lo que sea. Y huirle, era como de dejar eso atrás porque era como que un margen, era un paréntesis, era como que tengo que interrumpir mi vida de 8 a 5 y después de las 5 por fin puedo hacer lo que... Entonces pues esa era la visión por muchos años, o sea que hasta mis 30 y pico de años, eso siempre fue la visión y en un momento dado pensé que me había escapado de la carrera, luego llegó María y no fue así, ¿sabes? Entonces, cuando digo me escapé de la carrera significa de que dejé de ser ingeniero, me enfoqué en hacer speaking y lo de dibujar, ¿verdad? Con todas estas cosas. Hasta que llega María, se canceló todos los eventos que tenía en la agenda, así que me terminé en Orlando
por otro revolú que ocurrió. Busquen el libro Diseña tu propósito para que lo encuentren en la historia. Entonces, estoy allí y tengo que buscar trabajo porque me doy cuenta de que para regresar a Puerto Rico no va a pasar mucho tiempo. Así que busqué trabajo, ingeniería. Entonces, pero terminé el Relevant Magazine. Relevant Magazine, para los que no saben, es una revista que es cristiana, que interlaza el tema de fe con cultura y justicia social. Ese es básicamente. Así que cuando nosotros, él y yo estamos en la universidad, esa era la revista. La revista. La revista. Y cuando yo hicieron 180, yo era la versión Latina o puertorriqueña de Relevant Magazine. Y nosotros vivíamos juqueados con el diseño y la página web y todo. Ese era nuestro norte. Entendimos qué cool es esto, ¿no? Entonces, así que cuando yo terminé consiguiendo trabajo en Relevant Magazine, que la primera persona que le dije fue a ti, porque No, yo no podía ni creer. Yo cuando me iba a mudar, Yo tengo un amigo que trabaja en Relevant. Eso fue bien cool. Así que yo era el director de web de ellos y atendíamos 3 millones de visitas de O sea que eso había que hacer un trabajito chévere. Pero es cool porque por primera vez estoy viendo que estos dos mundos se casaron. Si estoy teniendo un trabajo creativo, pero básicamente con código, con el código que he hecho toda mi vida. Entonces, ir preparando y programando cosas y yo no sé qué más. Y es como que, qué cool. Así que eso fue bien. Ahí fue donde empieza a convergerse esas cosas y empecé a apreciar esa carrera. Y lo otro es que después me di cuenta que en el caminar, particularmente cuando empezó ya a ejercer un liderazgo en la iglesia y eso, y mire, en lo creativo es bien interesante porque el sentarse a hacer tu trabajo es parte del trabajo, pero no es el trabajo. Hacer un libro no es el trabajo. Vender tu idea del libro es parte del trabajo. Mencionar el libro es parte del trabajo. Tener conversaciones sobre el libro es parte del trabajo. Entonces, la manera de uno comunicarse, la manera de uno escribir, la manera de uno redactar, la manera de uno defender tus ideas es algo que viene de mi experiencia laboral, no tanto de la creativa. De la creativa ella hacía algo y tenía mis panas y lo hacíamos. O me decía, y ya está. Pero en esta de tú defender tus ideas, vender tus ideas, a darte cuenta que tu idea no es tan clara, no es tan sólida como tú pensabas y tener que volver, trabajarla y presentarla. Ya ahí entonces son destrezas que yo gané de lo que es la ingeniería. Entonces mi trabajo es tan abstracto, o sea, convertir ideas abstractas, requisitos abstractos y convertirlo en algo sólido, que obviamente a la hora de yo convertirme en alguien que traduce ideas profundas en dibujo sencillo, es un no-brainer porque es parte de mi trabajo ya de todas formas. Lo cual te traduce bien a la hora entonces de trabajar los temas de los libros, dibuja tu fe, diseña tu propósito. A la hora de hacer el newsletter que hago ahora, que se llama Te explico la Biblia con dibujos. Eso, convertir todas estas ideas que nosotros nos rompen la cabeza y convertir en algo completamente accesible, digerible, es parte de que sin yo saberlo vino de la experiencia de la ingeniería. Y entonces, tú ahorita mencionabas que eras vago. Y yo digo eso también. Pero realmente es que cuando pasa el tiempo, empezamos a darnos cuenta de que las cosas que realmente nos gustan o funcionan o nos cautivan son aquellas que de alguna manera están en su expresión más simple. Yo creo que cuando empezamos, hacemos las cosas como dicen los americanos, convoluted, ¿no? Uh-huh. Las sobrecomplicamos, queremos que aparezcan todos los elementos posibles. Cuando yo empecé a hacer diseño gráfico, queremos mencionar que tú también eres diseñador gráfico y diseñaste los libros. Sí, award winner, Award winning portada. Designer, exacto. Designer. Porque no tienes nada que hacer, obviamente, según hemos hablado. Pero que sí, ese minimalismo es algo que resulta como producto de madurez, donde ya no necesitamos decir todo a la vez y sabemos cuáles son las cosas que de verdad hay que decir para que se entienda una idea. Correcto. De hecho, en esta misma conversación que estamos hablando, cada vez que te estoy hablando cosas que me preguntas, estoy editando y sacando un montón de cosas para poder tratar de enfocarme y llegar al punto, ¿me entiendes? Entonces yo creo que en efecto sí, eso es parte de la madurez. Cuando digo que soy vago, me refiero también a una vagancia también de proceso y de manera de hacer las cosas. Es como que yo tengo amigos que dibujan bellísimo, la manera en que pintan y yo no sé qué más, y hacen unos dibujos y los
y los colorean. Vamos a usar el ejemplo de colorear. Colorear de una manera como que tan elaborada y con gradientes y se ve tan real. Y yo, bueno, no podemos hacer eso con dos colores. Y yo, no podemos hacer dos colores. Ya. Y sugerimos que está la sombra y vámonos que está, tengo cosas que hacer. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo me refiero. Sí. Pero es bueno porque traduce en estilo, traduce en manera de hacer. Alguien una vez me entrevisté y me dijo, yo sé más o menos, ya yo sé definir tu estilo por diferentes cosas, entre ellas porque tú usas el color amarillo en todo. Y yo, wow, qué brutal. Y esa decisión, háblame. Y yo, no, porque no quería pintar mucho. Y cogí amarillo y ya está. Y porque me gusta y se acabó. Y no quería complicarme la vida. Entonces, y eso era claro, le busqué algo más profundo que decir. Pero parte también eso de cómo, porque yo tengo que hacer tantas cosas, ¿no? Como yo puedo ser lo más eficiente y más eficiente con mi tiempo y decir lo que quiero decir sin tener que sobrecomplicarlo. Y a veces yo doy workshops y doy talleres y muchas veces el insumo que recibo mucho es eso. Gente que dice, mano, es que yo no puedo parar y me sobrecomplico y quiero añadir 1000 cosas y a mí me gusta como tú puedes simplificar. Y yo, bueno, pues entonces tratamos de ir en esa ruta. Y yo creo que es la meta al final. Dar 2 pinceladas y que se entienda. Yo me acuerdo una vez que yo creo que fue antes de los dibujos, en algún momento yo te dibujé algo en un papel y ya se entendía que era como una mano y tú me dijiste a la patada, tú dibujas y tu comentario se me quedó en la mente que tú me dijiste, lo que pasa es que cuando la gente dibuja no tiene que hacer muchas líneas para que se entienda lo que es. Ajá. Pues te das cuenta que pues, ya hay una idea clara con 2 o 3 trazos. Sí. A menos que necesiten demostrar a la gente que sí dibuja. Eso es bien interesante. Es bien liberador poder crear cuando no tienes nada que probar. Porque el que tiene algo que probar, tú notas que quiere dejarle saberle a todo el mundo que sabe hacer X o Y cosa. Entonces, en el caso del dibujo en particular, quieren meterle mucho shading y mucha sombra. Es como que yo dibujo y está bien, pero solamente le pedí algo sencillo, particularmente cuando estamos hablando de comunicar ideas lo más fácil posible. Y se nota la desesperación de alguien que está creando con el deseo de probar y demostrar que sabe o que hace X o Y cosa. Y eso es como el ser cool. ¿Sabes? O ser chistoso. O ser chistoso. A lo que me refiero es que la gente que es cool verdaderamente es esa gente que no le importa que nadie piense que son cool. Claro. Y el mero hecho de que no le importe es como que, ay, qué brutal ese tipo, Dios mío, es como si no le importara nada. Y realmente lo que está manifestando es, sí, no tengo nada que probar. Y para el que está escuchando y está desarrollándose, eso es algo que es liberante. Sí. Y lo puedes, you can try it. No tienes que llegar al punto de no tener nada que demostrar para tú, tomar la actitud, no me voy a esforzar por demostrarlo. Voy a ejecutar, voy a hacer, pero lo voy a hacer como a mí me place. Algo que yo escucho mucho en la gente exitosa, que uno escucha los pocos, la cuestión, mira, alcancé el mayor nivel de éxito cuando dejé de escuchar las voces y dejé incluso de tratar de complacer a la gente. Ajá. Porque ya hay una idea en tu corazón de cómo eso debe ser. Sí. Y yo creo que si nos podemos adelantar un poquito, si te podemos adelantar nosotros acá, el camino aquí es olvídate de todo lo que tú crees que la gente piensa que debería de ser. Ajá. Y manifiesta precisamente eso que tú crees que es lo que falta. Sí. Y no, yo voy directo a las líneas porque yo lo que quiero es que la gente entienda el mensaje de la Biblia. Si yo voy a hacer unas líneas que sean las menos posibles con las que yo pueda comunicar la idea. Entonces, de momento, Dani Marín, wow, el mundo ha cambiado, ¿no? Realmente había una visión original, había algo, una raíz, había un problema que tú veías una solución y era la simplificación. Y lo hiciste. Y ya. Y cuando lo hiciste, fuiste libre. Y ya. Y total, que resulta ahora que muchos los libros casi siempre, pues, para ahorrarse dinero en printing, puedes hacerlo en blanco y negro con un color y ya. Y de hecho, pues ya. Ya yo estoy aquí, definitivo eso. Así que sí, eso es poderoso. Estás escuchando Entre Amigos Creativos con Eli Santa. Hace como 2 años sale tu segundo libro. Y escuché en una entrevista, mientras me preparaba para hablar contigo, te escuché decir que era el libro que realmente siempre habías querido hacer. En ese proceso de depuración
llegaste al momento donde dices, ahora esto era realmente lo que quería decir. Háblame de ese libro y explícame un poquito por qué es que dices eso. Sí, de hecho, curiosamente, hoy esta semana me di cuenta que estuve escribiendo un libro de discipulado y nunca me di cuenta con ese libro. Mira, ese libro se llama Diseña tu propósito. Y es el libro que yo digo que yo quería escribir y el libro que me gustaría que mucha más gente leyera, pero el libro que yo quería escribir. Ese es el libro que como que me trajo libertad. No el libro es el resultado de. O sea, como que yo cuento cómo encuentro libertad de este proceso de la búsqueda incesante de encontrar propósito. La realidad es que nosotros los seres humanos, y creo que el discurso lo tengo ya más pulido que antes, pero nosotros los seres humanos, nuestra vida se resume en una palabra, búsqueda. Y lo pensamos y siempre vamos a darnos cuenta. Yo creo que nosotros los seres humanos, nuestra vida, si la vamos a resumir en una sola palabra, y yo, ahora mismo, tú me estás escuchando y yo no te conozco, o sea, no tú, Beli, las personas que me están escuchando, yo no te conozco, yo puedo casi de manera certera decir que tu vida se reduce a una búsqueda. Nuestra vida se ha reducido a una búsqueda. Tú y yo que nos conocemos, no tú, Eli, tú y yo que nos conocemos, hemos compartido nuestras búsquedas a lo largo de nuestra vida. Y la realidad es que al final del día es eso. Y yo creo que eso es intrínseco de todos los seres humanos. La mía era esta idea de propósito y qué sé yo qué más, esta idea de ser algo que importe y que la vida tenga significado y yo no sé qué más. Y así que pues muchas de mis decisiones, el deseo de escapar de la carrera de ingeniería, etcétera, eran esa búsqueda, con ese propósito. Entonces, yo lo traducía en trabajo, en lo que hago, en lo creativo, en cuál es ese input de one thing que es mío, yo no sé qué más. Entonces empecé a darme cuenta de que al final del día, este día de la búsqueda de propósito, lo que me llevaba era una insatisfacción ridícula, un constante sentida que estaba alcanzando y se me iba de las manos, y entonces sacrificando relaciones en el camino. Entonces, como que esa búsqueda de algo que parece ser tan importante porque es tan doloroso. Entonces, incluso porque yo me crié pensando o me enseñaron de pequeño, cada vez que alguien se paraba de frente a predicar en la iglesia, decía, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Entonces, pues me toca buscarlo. No. Entonces, mi esposa dice, ¿pero qué? ¿Que Dios no tiene propósitos pequeños con nadie? Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué lo venden de esa manera? La realidad es que descubrí algo y el libro se trata de la idea de que nuestro propósito ya está dado, no hay que buscar nada, no hay que resolver un misterio. Porque el problema es que no nos estamos dando permiso a vivir pensando en este propósito grande que me espera. Vivimos la vida pensando que estamos en una sala de espera. Dios, lo que estás haciendo ahora es en preparación para algo más grande. Entonces no estamos aquí, no estamos presentes, no estamos viviendo. Y cuando yo me di cuenta de eso, es como que, man. Entonces el libro trata entonces de decir, ok, si ya nuestro propósito está dado, y explico cuál es el propósito. Y lo voy a decir, no tengo por qué estar. El propósito básicamente ha evolucionado la idea. Pero al final del día, Dios en nuestro propósito como personas, particularmente cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, es habitar en Dios y participar de su plan para alcanzar y transformar vidas. No pare más. Vive tu relación con Dios y participa. That's it. Eso se parece un poquito a amar al Señor tu Dios con toda tu mente A tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se manifiesta, ¿no? Es la manifestación quizás de esas dos cosas. De esa ley, sí, correcto, de esas dos leyes, exacto. Entonces, y lo ve a lo largo de los evangelios, etc. Ahora, ¿cómo se ve eso? Es nuestra labor. Y por eso digo que me empecé a darme cuenta que yo estaba escribiendo un libro de discipulado y no me había dado cuenta en aquel tiempo, porque es que ahora ese tema es bien importante ahora en mi vida y es mi rol también pastoral, el discipular en la iglesia. Así que es la idea de nuestra responsabilidad es cómo yo diseño una vida donde yo hago el espacio para que entonces el amor de Dios transforme mi vida y me haga un agente de transformación también a los que están alrededor mío. Esa es la vida que tenemos que diseñar. Y ahí nos damos cuenta entonces que el escribir un libro, el predicar, el hacer un podcast, no es nuestro propósito, porque muchas veces lo equivalemos a eso.
son asignaciones, son las tareas donde nuestra temporada nos invita a estar y ahí es donde vamos a participar. Ser papá no es mi propósito, añade mucho significado y valor a mi vida, pero es parte de una asignación importante que tengo en mi vida. Así que yo tengo que diseñar una vida, mi vida, donde yo pueda dar el espacio a que Dios siga transformando mi vida. Dios siga dándome de su sabiduría, de su madurez, del fruto en mi vida, y que entonces eso se traduzca en la manera en que yo trato a mi esposa, trato a mi hijo, que esas son mis asignaciones más importantes, la manera en que yo entonces hago mis funciones en la iglesia, hago mis funciones como autor, hago mis funciones como amigo, etc. Ese es nuestro propósito, en esas asignaciones de participación. Amén. Yo creo que llegamos al clímax del podcast, la honesta. El ver cómo tu vida desemboca en encontrar finalmente tu propósito y que ese propósito te lleva entonces a bendecir a la gente a través de estos vehículos, de diferentes vehículos creativos a través de tu vida, pero entonces eventualmente desembocan en estos libros y los que supongo que vendrán porque son puertas abiertas, ¿verdad? Que Dios ha puesto en tu vida. Y ya no hablaste un poco entonces de cómo precisamente el haber encontrado paz en eso desemboca en tu relación con tu pareja, tu relación con tu hijo en esta etapa nueva, y como consecuencia cómo bendice la iglesia, ¿verdad? Donde estás sirviendo ahora. Y en la iglesia con I mayúscula también, ¿sabes? Pienso que también eso impacta hasta ese nivel. Que es lo que veo, ¿no? Trasciende la iglesia local y de momento pues lo que Dios ha depositado en ti como propósito, bendice a la iglesia en general. Y glorifica a Dios, que es el ultimate purpose de nosotros. Y siento como testigo de tu proceso y de tu vida, que veo como tu vida en general, pues, ha sido de bendición para mi proceso y para mi vida, pero veo como glorifica a Dios. Y por eso quería sentarme a hablar contigo y ponernos al día de manera egoísta, porque quería hacerlo. Y segundo, porque cuando tenemos conversaciones entre amigos creativos, y entre amigos creativos también que amamos al Señor, ¿verdad? Y nos gusta, pues, discipular, compartir las experiencias que hemos tenido para bendecir a otros, pues sabía que los que se iban a acercar a escuchar se iban a llevar un banquete y de verdad que el testimonio de tu vida, pues, no es otra cosa. Así que te quiero dar las gracias por este tiempo. Tiene que haber un to be continued, porque sé que hay cosas pasando en el presente, y cosas cocinándose, pero no las podemos hablar en el podcast. Se las hablamos fuera del aire. Pero te doy las gracias por sacar el tiempo, por la intencionalidad. Yo valoro mucho a la gente que son intencionales. No solamente la intencionalidad que has tenido en que tu vida precisamente sirva de algo, que siempre he visto que es tu corazón, sino que la intencionalidad con venir aquí y compartirla. Así que, brother, ¿dónde la gente puede seguir tus proyectos? Sé que tienes un newsletter que sale regularmente, sé que tienes los 2 libros disponibles, donde la gente puede accesar esas cosas y seguirte regularmente para que sigan el resto de la travesía contigo. Sí, señor. Ahora el mejor es por Instagram, el Dani Marín, una N, 2 I de punto. Y ahí están entonces los enlaces, llegan a todo, al newsletter, llegan a los libros, llegan a todo lo que se está haciendo. El newsletter yo creo que es la etapa donde estoy ahora, que tiene todo mi enfoque y estoy disfrutando tanto. Y podemos hacer un podcast más que de creación de newsletter, porque es que es mind blowing lo que uno puede hacer con esa herramienta. Y decidí enfocarme, decidí en lugar de decir voy a hablar de todo de mi vida, decidí entonces hacer algo que nunca me he atrevido a hacer por mucho tiempo, y es darle un laser focus a las cosas. Y por eso que el newsletter se llama Te explico la Biblia con dibujo. Y desde que yo hice ese cambio tan sencillo, la gente ha respondido tan lindo, mano. Y gente siendo vulnerable en los comentarios, enviándome cosas de dónde están en su caminar con Jesús, en su proceso de Biblia. Así que vayan y tiene un enfoque bien bonito y explica y trae mucha claridad en conceptos que incluso yo estoy atacando ahora mismo conceptos con los que crecimos. Fruto del espíritu, la parábola del sembrador, que es lo próximo que voy a hablar. Todas estas cositas que crecimos, pero quizás las hemos
como pasa usualmente, la tradición nos ayuda nos borra un poquito la vista, nos nubla la vista y no vemos toda la riqueza que lleva ahí adentro. Así que yo estoy dándole bastante cariño en ese tiempo a eso, con dibujo y toda la cuestión. Bueno, pues vayan e inscríbanse. Es algo que está haciendo gratuito, ¿no? Totalmente. O sea que no te cuesta nada y vas a ganar un montón. Mientras Dani Marín, pues, te ilustra la Biblia. Hay un slogan ahí que hiciste que me encantó, que es ver para crecer. Ver para crecer. Has tenido siempre una capacidad brutal de condensar. y creo que eso, cuando lo escuché yo dije, wow, en vez de ver para creer, ¿verdad? Vamos a ver para crecer. Ver para crecer. Que alude al dibujo, que es tu herramienta, y a tu deseo de ilustrar la Biblia para que podamos crecer. Está espectacular. Dani, te felicito. Gracias por este tiempo y Dios te bendiga mucho. Dale, vamos. Gracias por unirte a la conversación. Dale follow a Entre Amigos Creativos para que no te pierdas ni un solo episodio. Para más detalles, nos puedes visitar en entreamigoscreativos.com. Entre Amigos Creativos es una producción de Elisanta Photography. Ébola. Guárdalo bien, guárdalo bien.